una hipertensión portal y por distintos trastornos, encefalopatía hepática y una insuficiencia hepática. O sea, al no poder formar, por ejemplo, proteínas, al no poder formar factores de la coagulación o al no poder depurar o metabolizar los distintos tóxicos que se generan propios del metabolismo del ser humano. Entonces ahí vemos, he tomado esto de la revista de gastroenterología del Perú, un artículo que me parece interesante y que nunca va a pasar de moda respecto a la, a la, a las causas, ya las características epidemiológicas y clínicas de la cirrosis hepática en la unidad de hígado, ya del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati en Salud. Entonces, ahí nosotros, un ratito, estoy contestando la cosa, sí, ya está. Ahí nosotros podemos observar que, por ejemplo, ¿no?, las principales causas es, miren, alcohólica y las hepatitis virales, ¿ya? Criptogénica, ¿qué significa criptogénica? Significa no hemos logrado determinar por qué. Eso significa criptogénica, ¿ya? Entonces, que no hemos encontrado la causa, pero hagamos eh, un pequeño análisis de este cuadro. Entonces, vemos acá que están las causas alcohólicas, las hepatitis B y C, ¿ya? Las causas no determinadas, que es lo mismo que la criptogénica. Hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, estetosis, hepatitis no alcohólica, hepatitis viral B, más hepatitis viral C, hacia ambas juntas, B más alcohol, C más alcohol, D y C más alcohol, colangitis esclerosante primaria, síndrome de superposición, o sea, la superposición, por si acaso, es hepatitis autoinmune con cirrosis biliar primaria juntas, la deficiencia de alfa-1 antitrypsina y la trombosis de la vena porto, síndrome de Budd-Chiari. Miren, de 475, 1. Aquí, por ejemplo, no están las cirrosis producidas por obstrucción de la vía biliar, que para mí son más frecuentes, por ejemplo, que la trombosis de la vena porta. Hace poco he atendido a un paciente que viene por una cirrosis y que la cirrosis aparentemente es secundaria a un cálculo que está en la vía biliar de larga data. Eso es la famosa cirrosis biliar, que también puede ocurrir en pacientes que han sido sometidos a una cirugía abdominal del que comprometía la vía biliar y que se generó durante el procedimiento un trauma biliar. Este trauma biliar, como secundario a eso, al tratamiento quirúrgico y que vaya mal, hace una estenosis de la vía biliar con un mal drenaje del, de la bilis y a largo plazo produce una cirrosis biliar. ¿No? No está acá eso, ¿no? Pero bueno, quedémonos con lo siguiente, que dentro de las primeras causas está el alcohol, la hepatitis viral B, la hepatitis viral C, ¿ya? Y la verdad que esta esteatohepatitis no alcohólica, yo pienso que para este año, el 2007, no está muy bien, se podría decir, eh, valorado, ¿ya? Porque ahora, gracias a los hábitos nutricionales que tenemos, ¿no? A todos los alimentos con alta concentración de carbohidratos, con alta concentración de grasas, con omega 6 tipo aceites de semillas, ¿no? Alta concentración de azúcares y sobre todo de fructuosa, como el jarabe de maíz de alta fructuosa, etc., ¿no? Consecuente de ello, el paciente desarrolla una, un hígado graso y como consecuencia del hígado graso se hace una cirrosis. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay ningún paciente, o sea, como un segundo plano de un paciente con diabetes mellitus, ¿no? Que ya generaron cirrosis. ¿Qué hay? Obviamente. Claro que hay. Y ahora ya sabemos cuál es el caminito etiopatológico, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito más.
Y acá vemos el motivo de hospitalización de los pacientes con cirrosis, ¿no? ¿Por qué vienen los pacientes con cirrosis por qué se hospitalizan? Miren, la gran mayoría viene por hemorragias digestivas altas, de etiología varicial, aunque las hemorragias digestivas en pacientes cirróticos, muchas veces, inclusive algún maestro me dijo que la causa más frecuente de hemorragia digestiva en un cirrótico es la causa no varicial. La varicial es menor, pero es de mayor impacto. Por eso es que vienen más a la hospitalización y emergencia. Otra causa importante es la infección, la encefalopatía hepática, la ascitis. ¿Ya? Abajo están vienen la hemorragia digestiva no varicial. Otros vienen para estudio. En el seguro sí, pues los hospitalizan para estudiar. Nosotros en el MINSA no. Realmente es muy poco. La mayoría viene eh, y les hacemos el estudio por consultorio externo. ¿Ya? Ya el resto de cosas, bueno, son como consecuencias de las complicaciones propias de la cirrosis, por ejemplo, la epistaxis severa, descompensaciones para el tratamiento, para estadiaje, y porque se complican, como cualquier cristiano que tenga o no tenga cirrosis de la vesícula, por ejemplo, ¿no? Una colecicitis aguda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, a determinar, a evaluar, a valorar su severidad? Las hemorragias digestivas altas. ¿Qué más? Las infecciones en pacientes con cirrosis. ¿Qué más? La encefalopatía hepática. ¿Qué más? La ascitis. Entonces, estos cuatro motivos nos indican más o menos qué es lo que más vamos a ver en la emergencia y qué es lo que usualmente tenemos que tener, bueno, valga la redundancia, que debemos tener claro en nuestra biblioteca mental, ¿no? Debe tener a la mano en nuestra cabecita. Muy bien. Y de las infecciones, ¿cuáles son las más frecuentes? Miren, la infección del tracto urinario, la neumopatía aguda y la peritonitis bacteriana espontánea. Es lo que más viene. La diarrea, la infección térmica, la colangitis, las infecciones respiratorias y sus combinaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? Que ustedes sepan. Porque deben reconocer la posibilidad de una infección del tracto urinario en todos los pacientes, pero sobre todo en los más frágiles. Y el cirrótico es un paciente muy frágil. Cualquier infección lo va a complicar. No es que el sistema de depuración de toxinas que se encuentra en el hígado no funciona adecuadamente. Entonces, cualquier infección puede generar, por ejemplo, una encefalopatía hepática. O puede ser una sepsis. Por eso los que han rotado conmigo habrán podido escuchar alguna vez, porque siempre lo digo frecuentemente, que todo paciente con cirrosis cada 6 meses debería hacerse una ecografía para descartar la aparición de tumores en el hígado. Y de preferencia, mensualmente debe de hacerse un examen completo de orina para descartar la posibilidad de infecciones del tracto urinario que están dentro del rango asintomático. ¿Por qué? Porque estas dos condiciones son completamente prevenibles y tratables cuando están en etapas tempranas y son, se realizan por metodologías no invasivas, ¿no? La ecografía no es invasiva. El examen de orina mucho menos, ¿no? Entonces se previene mucho ahí. Muy bien. Entonces, cuando el paciente tiene cirrosis, ya, el hígado está funcionando mal, entonces tienen otro tipo de complicaciones, ¿no? Que nosotros debemos tener siempre en cuenta, como las alteraciones nutricionales, las hipertrofias parotidias, la ginecomastia como consecuencia del mal metabolismo de las hormonas femeninas, anorexia, náuseas, contractura palmar de Dupuytren,
disminución de la memoria y concentración, el insomnio y la irritabilidad. Miren, una de las formas más fácil mm, o más precoz de determinar una encefalopatía hepática y que uno debe enseñar, por ejemplo, a la familia que vive con el paciente con o hepatopatía, para el paciente con cirrosis es el señor, decirle, ¿no? A la familia, preguntarle si el paciente tiene más tendencia a dormirse o quedarse dormido durante la mañana y estar despierto durante la noche. O sea, eso se llama inversión del ciclo del sueño o inversión del ritmo del sueño. Si la familia dice que sí, que el señor está durmiendo todo el día y que en la noche está despierto y fastidiando a todo el mundo, ya. Ese es un signo precoz de encefalopatía hepática, por ejemplo. En cuanto a la fisiopatología, creo que la parte más importante es la activación de las células esteladas, estelladas o células de hito, las perisinusoidales, que finalmente se vuelven fibroblastos. Entonces, estas células, al transformarse en fibroblastos, endurecen y asfixian, se puede decir, el funcionamiento hepático, ¿ya? Entonces, todo paciente cirrótico pasa por etapas. Usualmente, las primeras etapas están en un rango fino, ya, de su sintomatología, muchas veces que es muy poco observable, inclusive a los expertos. Es un paciente que ustedes lo ven y pareciera que no tuviera cirrosis. De hecho, la gran mayoría de gente que está con una hepatopatía crónica, en sus primeras etapas no hace ningún síntoma. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque el hígado es uno de los órganos más nobles que tiene el cuerpo. El hígado es, tiene una gran capacidad de recuperación y regeneración. Tiene una reserva funcional increíble. De tal manera que el hígado, ustedes prácticamente un paciente lo pueden dejar con un cuarto de hígado y puede seguir funcionando. El paciente hacer su vida casi normal. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, como solo es necesario una porción del hígado que funcione para generar los factores de coagulación, la albúmina, para depurar las toxinas propias de cualquier inflamación, infección, del metabolismo, del paso de las, de los microbios o del amonio que se absorbe a nivel intestinal y que sube y que pasa por la circulación portal al hígado, etc., etc. Todo eso, mientras hay todavía reserva funcional, el paciente no va a tener problemas. No, ni siquiera va a tener hipertensión portal. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta? La forma para mí más precisa en ese instante es haciéndole una buena ecografía y descartando, en primer lugar, esteatosis hepática. En segundo lugar, ecográficamente, observando cómo es el parénquima hepático y cómo es el reborde hepático. ¿Ya? Entonces, esa es una forma, digamos, muy precoz y adecuada de ver ese tipo de alteraciones. ¿Ya? Esa es una cirrosis compensada. Cuando está descompensada, bueno, ya es mucho más fácil, güey, para todos, ¿no? Usualmente vemos un paciente que está decaído, que a veces ya viene por una cirrosis eh, que se ha infectado, ¿no? El paciente tiene un aspecto tóxico, ¿no? Con decaimiento, con mirada perdida, a veces desconectado de la realidad, con trastorno de conciencia, con aliento o fetor hepático, ¿m? Ictérico, muchas veces con gran disminución de la musculatura esquelética,
¿no? Con un gran aumento del volumen abdominal secundario a una citis. Y algunas veces con aparición de moretones en los antebrazos. ¿M? Y cuando ya nosotros observamos, ¿no?, etapas avanzadas de la cirrosis, podemos ver, por ejemplo, un síndrome hepatopulmonar y un síndrome hepatorrenal. Ambos, hepatopulmonar y hepatorrenal, ya está hablando de una cirrosis muy avanzada, con muy mal pronóstico. El paciente en cualquier momento se puede ir por cualquiera de estas complicaciones, ¿no? La fisiopatología es un poco más compleja en estos sentidos. La aparición de signos y síntomas de estos síndromes también es un poquito más compleja, pero básicamente son los que están aquí en la parte inferior de las dos diapositivas. Definir muy claro, tengan claro esto, que es la platipnea, ¿ya? Eso es casi importante en el síndrome hepatopulmonar. Y en el hepatorrenal es muy importante que ustedes sepan de que, por ejemplo, que para que sea considerado un paciente que tiene hepatorrenal, que tiene un síndrome hepatorrenal, no debe estar infectado. Si está infectado, no es un síndrome hepatorrenal, ¿ya? Entonces, las principales causas de complicaciones son insuficiencia hepática, hipertensión portal, encefalopatía hepática y un hepatocarcinoma. Bueno, es casi como una evolución natural de la cirrosis. Miren, si nosotros hablamos de que porque una persona come mal, o sea, que ingiere mucho contenido de azúcares, harinas, está con sobrepeso, hace un porcentaje de esa población que tiene este problema nutricional, hace hígado graso. Un porcentaje de la gente que es hígado graso hace esteatohepatitis, o sea, una hepatitis por hígado graso. Un porcentaje de esta gente que hace esteatohepatitis hace cirrosis hepática. Y un porcentaje de esta gente que hace cirrosis hepática hace cáncer de hígado o carcinoma hepatocelular. Ya no se dice hepatocarcinoma, se dice carcinoma hepatocelular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que comer comida chatarra, mantener malos hábitos nutricionales, te pueden producir un carcinoma hepatocelular. Entonces, en algún momento se ha buscado cómo evaluar el hígado, cómo evaluar el funcionamiento, el pronóstico del hígado. Entonces, se valoraron formas para saber si un paciente es o no tributario de manejo quirúrgico, o si es o no tributario o de organizar a los pacientes y ponerlos por prioridad en una lista de trasplantes, ¿no? Entonces, en ese afán, en ese interés es que se han creado estas escalas como la de Child-Pugh o la de Melt, ¿ya? Pero aún así, se han hecho relaciones, ¿no? Interrelaciones y se han dado cuenta de que estas escalas sirven para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no se creó el Child-Pugh para valorar nuestra tolerancia a medicamentos, ¿no? Pero se utiliza para eso. Por ejemplo, hay medicamentos que son algo agresivos con el hígado. Por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico, que está en cualquier farmacia, hasta la puedes comprar sin receta. El, el boticario te lo puede vender sin receta médica. Entonces ustedes le dicen, señor, ¿sabe que estoy con una gripe a todo dar y que estoy con tos? Qué sé yo, se inventa cualquier infección y el boticario quiere darse de bueno, que conocedor, entonces dice, bueno, muy bien, tomemos, va usted a tomar Velamox L, ¿no? Ya.
o cualquier amoxicilina con ácido clavulánico, no les preguntan si es que son cirróticos o no son cirróticos, no les preguntan nada, ¿no? Simplemente se lo venden. Que ustedes le dan a su papá que tiene una cirrosis y hace una falla hepática fulminante, ¿no? Un síndrome acute on chronic, ¿no? Una reagudización sobre un paciente crónico y se muere. ¿Por qué? Porque la amoxicilina, ácido clavulánico, en pacientes con Child-Pugh C está contraindicado o no debería darse sin supervisión médica, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué es? Entonces, ¿se utiliza la escala de Child-Pugh para ese tipo de decisiones? Claro que sí. No está creado para eso, ¿no? Pero es un punto de referencia. ¿Qué es lo que, qué parámetros se utilizan para valorar el Child-Pugh? El grado de ascitis, las concentraciones plasmáticas de bilirrubina, el tiempo de protrombina, el grado de encefalopatía, que son cosas que son fáciles de hacer, ¿no? Entonces, este cuadrito, miren, ¿no? No sirve para justamente evaluar eso, ¿no? Por ejemplo, veamos la albúmina, ¿ya? La albúmina. Aquí vemos el valor de albúmina. Si está mayor a 3.5, tiene un puntito. De 2.8 a 3.5 son 2 puntos. Y menor de 2.8 es 3 puntos. O sea, ¿qué vale decir? Si tienes más de 3.5 de albúmina, o sea, esto es bien nutrido realmente. O sea, tu hígado está produciendo albúmina. Si tienes menos de 2.8, significa que tu hígado no está produciendo albúmina. Si no está produciendo albúmina, ¿ya? Entonces significa de que la capacidad o la función de síntesis de albúmina del hígado está venida a menos. Entonces habla de que el hígado está funcionando menos. Por eso que son 3 puntos. Y así, el volumen de ascitis, ¿no? Si es que la concentración de bilirrubina, ojo que la bilirrubina, por ejemplo, tiene que ser menos de 1.2, es lo normal, ¿no es cierto? Pero acá desde 2 para arriba. El tiempo de protrombina, que también es la síntesis de factores de coagulación, la encefalopatía, ¿no? Entonces todo esto se suma, se le da un puntaje, se suma, y según el puntaje, mientras más puntaje tiene, es que tiene una enfermedad, sí, hepática con mayor descompensación. Y por ende, la sobrevida a un año es menor, menor sobrevida, ¿ya? Miren, a un año, el 45% de pacientes con cirrosis hepática Child-Pugh C sobrevive, según este estudio original, ¿no? Pero es una referencia. Entonces ahí vemos una de las complicaciones. La hipertensión portal es un aumento continuo de la presión del sistema porta, o sea, para recordar, el sistema porta o la circulación portal es esa que se da justamente entre los intestinos y el hígado, o sea, transporta el, los alimentos que se recogen de la absorción intestinal hacia el hígado, donde son metabolizados, ¿no? Cambia los aminoácidos, son transformados para que nosotros los podamos aprovechar en toda la economía, ¿ya? Entonces, la hipertensión portal se puede clasificar en prehepática, como en el caso de la trombosis de la vena porta, por ejemplo, la hepática y la suprahepática, como en el síndrome de Budd-Chiari, ¿ya? Entonces, como aumenta la presión del sistema porta, aumenta porque el hígado está rígido, pues acordémonos que hay una fibrosis, ¿no? Que caracteriza a la cirrosis hepática. Entonces, el cuerpo trata de pasar esa presión que se genera en este sistema de otra forma, busca otros caminos alternos para llevar el contenido de estas venas, ¿no? Hacia el resto de la economía. Entonces, ahí es que se genera presión en las varices gastroesofágicas, ¿no? Ahí es donde se genera citis. También crece el vaso, ¿no? Y por ende, a un mayor volumen del vaso, también hay un hiperesplenismo. Y el hiperesplenismo
secuestra de manera mecánica a las plaquetas, ¿no? Entonces, miren, se forman estas varices esofágicas que inicialmente están cubiertas por una capa de mucosa, que a medida que las varices van creciendo, la capa de mucosa esofágica se va adelgazando y tiene mayor adelgazamiento de del, del vaso venoso, y cuando este, por efecto de la presión, estalla, produce un sangrado masivo, con la consecuente pérdida de presión arterial, shock, anemia, ¿no? Y muchas veces exsanguinación y muerte, ¿no? Entonces, las varices son obviamente más frecuentes en los casos de cirrosis descompensada, pero inclusive están presentes en los casos de cirrosis compensada, miren, casi la tercera parte. ¿M? Y el riesgo de que sangren estas varices está relacionado al tamaño, si tiene o no tiene signos rojos y si el hígado está muy, muy severamente disfuncional, ¿ya? Entonces, es una de las causas muchas veces de que generan los eventos no fatales, ¿sí? En los pacientes cirróticos. El cirrótico se muere muchas veces por hemorragia digestiva. No podemos hacer muchas veces nada, porque lo que estoy hablando a ustedes sobre que una cirrosis o una hemorragia puede descompensar una cirrosis es solamente la punta del iceberg, muchachos, ¿no? Porque la sangre, por ejemplo, produce encefalopatía, produce sepsis, una serie de cosas más, ¿no? Mayor trastorno, mayor injuria renal aguda, la hipotensión hace injuria renal aguda, y así. Una cadena de eventos que finalmente terminan con un paciente complicado. De la misma manera, se presenta una citis, ¿no? Entonces, antes de pasar por acá, un ratito. Entonces, nosotros clínicamente, ¿cómo podemos decir, ya, doctor, este es un sangrado varicial o este no es un sangrado varicial? No, porque es menester de esta clase poder determinar un sangrado de etiología varicial. Cuando se trata de un caso de cirrosis compensada, ¿ya? Es bien difícil poder diferenciar, sobre todo si es uno de los pocos pacientes que no tiene más manifestaciones clínicas. Hace poco estaba con mi grupo de práctica y les pregunté, recordarán los chicos, no me dejarán mentir, estábamos por hacer una endoscopía y les dije a ellos, a ver, miren al paciente, vamos a ver una hemorragia digestiva, obsérvenlo al paciente y díganme, ¿tiene una hemorragia digestiva de etiología varicial o de etiología no varicial? Creo que de 5, creo que 3 dijeron es varicial. Y yo dije, ¿y qué cosa tiene el paciente que por ser cirrótico? Y nadie me respondía. O sea, fue así al azar completamente. Será pues varicial. ¿No? No tenía fundamento. La verdad, ellos no tenían fundamento clínico para decir que era varicial. Pero igual se lanzaron al río como los patitos, al agua, o como los aguiluchos se tiraron del árbol a ver si vuelan o no vuelan. Igualito se dijeron, no, varicial. No tenían ni un parámetro. Y la verdad que yo lo miré al paciente, miré si había algún signo clínico de cirrosis hepática y no tenía ninguno. O sea, tenía solo uno, dicho sea de paso. Pero incluso ese uno parecía haber sido generado por trauma propio del tratamiento. O sea, a qué punto quiere llegar? Que era cuando uno observa un paciente cirrótico, observa a su paciente que esté ictérico, con piel terrosa, ¿no es cierto? Puede tener
ginecomastia, puede tener ascitis, circulación colateral, las manos están delgadas, hay atrofia tenar, ¿sí? No tenía nada de eso, era un señor que aparente, incluso era un chacarero que tenía las manos todas toscas de ser una persona que está activo, la piel bronceada porque se nota que sale al campo, ¿no? El pelo bien insertado y distribuido, o sea, no había la feminización que muchas veces hay en el paciente que tiene cirrosis, ya no se le veía enfermo, pero le hicimos la endoscopía y tenía una varice en el esófago, y eso era lo que estaba sangrando. Entonces, justamente era un caso de cirrosis compensada que tenía internamente una varices y que esta varice había sangrado. Buscando, encontramos un puntito sospechoso de sangrado en la varice y le pusimos la liga y todo, y eso debía de haber calmado su sangrado. ¿Ya? Pero cuando nosotros tenemos un paciente que es marcadamente cirrótico, debemos de sospechar, pues, de que se trata de una hemorragia digestiva, etiología varicial, porque tiene el antecedente de ser un paciente con signos clínicos de cirrosis. Es la única forma que tenemos para ver si eso no es un sangrado varicel o no. No es 100% efectivo, no es altamente sensible, ¿ya? Pero es lo que tenemos clínicamente, ¿no? O sea, a lo que ven nuestros ojos, palpan nuestras manos. Obviamente que para este caso, la mayor sensibilidad y especificidad está a través del estudio endoscópico, que de hecho en ese momento comprobamos con endoscopía que se trataba de un caso de hipertensión portal. ¿Qué otra forma más tenemos para saber si es que es o no cirrótico? Que si es que es o no por un problema ulceroso o un problema varicial. En un paciente ulceroso, por ejemplo, tiene antecedente de ardor epigástrico, dispepsia, ¿ya? Un síndrome que pudiera caracterizar a un paciente con gastritis y que de repente empieza a generar, a presentar hematemesis, ¿no? O melena. Y entonces ahí podemos pensar una enfermedad ulceropéptica. Pero es un paciente que estaba tranquilo en su casa, que decidió levantar de repente un mueble y es cirrótico, levanta el mueble o está estreñido y puja mucho y después de eso empieza a vomitar. Hay que pensar en una varices que se ha reventado. Muy bien. En cuanto a la hipertensión portal, nosotros podemos ver de que la hipertensión portal también puede generar una ascitis, ¿no? Que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. La fisiopatología es mucho más compleja, ¿ya? Básicamente está involucrada por la acción del óxido nítrico a nivel de la circulación esplácnica, una vasodilatación, ¿no? Y eso hace que se acumule líquido a nivel de la cavidad gástrica. De ello, hay varias formas que nosotros tenemos para poder determinar la presencia de este líquido. Cuando un paciente está muy balonado, lo primero que tenemos que hacer es determinar si ese balonamiento es secundario, o sea, el balonamiento abdominal, es secundario a una presencia de líquido o de gas en la cavidad abdominal. Entonces, ahí utilizamos nuestras herramientas principales en el médico, que son nuestras manos, y hacemos la palpación, percusión, auscultación, todo eso que estamos desarrollando ahora. Y percutimos el abdomen. Es que el abdomen es muy sonoro, vamos a encontrar, por ende, que es un contenido aéreo. Y si el abdomen tiene cierta matidez, y si esta matidez se moviliza en el cambio de posición del paciente,
Entonces, una matidez desplazable, que pudiera tratarse de una citis. Y si es que además tenemos alguien que nos ayude a colocar su mano para realizar adecuadamente la maniobra de la oleada y determinamos que hay signo de la oleada, es que realmente hay una citis, ¿ya? La matidez desplazable, el signo de la oleada, el signo del charco y todos los signos clínicos que hay para determinar la presencia o ausencia de líquido libre en la cavidad abdominal son importantes, ¿ya? Para determinar ello, y es importante que ustedes desarrollen las habilidades necesarias practicando la ejecución de estas maniobras en pacientes enfermos con líquido abdominal. La que es más fácil de determinar, obviamente, es el signo de la oleada, muy fácil de determinar. Pero siempre que pongo a los chicos a ver, demuéstrame el signo de la oleada, y lo hacen muy mal. Entonces tienen que practicar, hay que tener cierta sensibilidad, cierta delicadeza para poder examinar un abdomen, ¿ya? Porque no se van a confundir en una persona, es que hay que diferenciar una gestante, de un obeso, de una persona que tiene aumento de volumen abdominal porque tiene un edema de pared abdominal, ¿no? De un paciente con cirrosis, con una ascitis severa. Y eso solo lo van a lograr practicando. Una de las consecuencias de la hipertensión portal es el desarrollo de varices a nivel del estómago, ¿ya? Y estas son, para nosotros, por lo menos en Tacna, de más difícil manejo, ¿ya? Porque requiere la aplicación de cianoacrilato. El cianoacrilato es un componente 99.9 similar al superglue. Solamente es un átomo más de hidrógeno que tiene en otra posición, o nitrógeno, no me acuerdo. Un átomo distinto nada más. Es la única diferencia. ¿Ya? De hecho, alguna vez pienso yo que se podría utilizar el superglue para ese tipo de cosas, pero te generan pues sustancias tóxicas también y que son bien agresivas. Y si ya por sí el cianoacrilato de uso médico es de manejo complejo, imagínense meterle un superglue de 2 soles, o de un sol, ¿no? Hasta un sol. Pero bueno, es muy complejo. Y clínicamente, la diferenciación clínica de un sangrado por enfermedad ulcerosa es prácticamente igual de difícil que un sangrado varicial con un sangrado ulceroso. Sí deben saber, por ejemplo, que de acuerdo a la localización, tienen distintos nombres, ¿no? IgB1, IgB2, GOV1, GOV2, ¿no? Varices gastroesofágicas son los GOV. Y las varices aisladas son las IgB, ¿ya? Entonces, IgB1 en fondo gástrico, IgB2 en cuerpo y entro gástrico, GOV1, que son las esófago-gástricas, hacia la curvatura menor y GOV2 hacia la curvatura mayor, ¿ya? Y hay otras varices ectópicas como las varices, por ejemplo, duodenales. De estas duodenales, hasta el momento tengo solo un paciente que tiene varices duodenales. Bueno, entonces, ahí vemos un paciente pues con una citis pues evidente, ¿no? Pero miren, ¿qué llama la atención acá? Que no veo circulación colateral, ni periumbilical, ni nada. Acá sí hay circulación colateral. Incluso, bueno, no se ve, pero pareciera, se insinúa una protrusión de la cicatriz umbilical. Siempre en todo paciente cirrótico tienes que preguntar,
consume o no consume alcohol, toma algún fármaco hepatotóxico, si hay antecedentes en la familia de hepatópatas e inclusive si hay antecedentes en la familia de problemas de orden psiquiátrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen enfermedad de Wilson, ¿ya? La enfermedad de Wilson es por la acumulación de cobre, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta acumulación de cobre, ¿ya? Genera dos tipos de Wilson, pues, ¿no? Una enfermedad de Wilson hepático, que es la que da la cirrosis, y una enfermedad de Wilson a nivel encefálico, ¿no? En el encéfalo. ¿Qué es lo que genera? Demencia. Entonces, mucha gente dice, ah, no, le dio esquizofrenia, ¿no? El abuelo es esquizofrénico, el papá es esquizofrénico, todos son esquizofrénicos. Y además, tiene uno que otro cirrosis, un alcohólico, esquizofrénico y alcohólico. Pero no, es solamente una enfermedad de Wilson, que haciendo la dieta adecuada y el tratamiento con D-penicilamina o trientina y el paciente está tranquilo. Entonces, hay que averiguar, hay que leer siempre, preguntar todo, todo, todo. Mucho cuidado con los tatuajes, chicos. Ustedes que son, sobre todo los metrosexuales, las chicas que les gusta coquetear, tener ahí sus tatuajitos ahí sugerentes en las piernitas ahí. Esos tatuajes, yo he visto muchos pacientes que tienen tatuajes que tienen hepatitis B. Y la hepatitis B es altamente contagiosa y no hemos logrado vencerla todavía. A las justas hemos logrado un empate. A la hepatitis C ya le hemos ganado la guerra. Pero la hepatitis B no, ¿ya? Claro que a ustedes no debería de hacer mayor problema, ¿ya? Si son, si están vacunados y han tenido suerte que les han aplicado la vacuna en el esquema correcto y que las vacunas que les han puesto han tenido una adecuada cadena de frío y por ende han sido efectivas. Y han hecho su control rutinario y han visto de que eh, su carga de inmunoglobulinas es la adecuada y por ende están protegidos para la hepatitis B. En esos casos, bueno, están casi, casi protegidos, porque ustedes son o van a ser profesionales de la salud que van a estar expuestos al virus de la hepatitis B en cualquier actividad médica que realicen, desde colocar un inyectable hasta recibir un parto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siempre, pues, en un paciente hepatópata, hay que ver, pues, el examen general, si hay manifestaciones cutáneas mucosas, hay que palpar el abdomen, y no solamente el abdomen, ¿no? Hay que palpar, por ejemplo, en el varón, si que sospechamos de una hepatopatía crónica, hay que ver la atrofia testicular. O sea, tiene que palpar los testículos también y ver si están pequeños o no. ¿Mm? Si hay o no hay ginecomastia, hay que palpar. ¿Ya? Desnutrición, decaimiento general, si hay fiebre o no hay fiebre cuando el paciente está infectado. Si hay el fetor o aliento hepático, ¿no? Si hay ictericia, prurito generalizado, sobre todo en los pacientes que tienen cirrosis biliar primaria. ¿Ya? Entonces, ahí vemos. Ay, caramba, me están llamando. Disculpen un momento, chicos, un momento. Ya está. Entonces, ahí vemos las telangiectasias, los spiders, ¿no? El eritema palmar, santelasmas o santomas, ¿ya? De todo esto yo estaría contento si por lo menos pueden determinar si hay o no ictericia. Eso es lo más importante. Entonces ahí vemos alteraciones en los dedos, como las uñas de Terry, las uñas de Merkel, los dedos en palillo de tambor,
la disminución del vello corporal, del líbido, la atrofia testicular, como les decía, en las mujeres, si es que hay irregularidad menstrual. Un segundito. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo, o sea, escuchar sus pulmones, su corazón, su abdomen, hacer inspección, palpación, percusión, auscultación, tratar de valorar el borde hepático, las características hepáticas. Muchas veces he determinado yo cánceres a nivel hepático por la presencia de un aumento de volumen y nodulaciones a nivel de la superficie del hígado, que dicho sea de paso, el hígado no se debería de palpar. Pero si lo palpas y tiene nodulaciones, muy probablemente se trate de un carcinoma hepatocelular, ¿no? Si el vaso está aumentado de tamaño, digamos, el vaso tampoco debería ser palpado. O el espacio que ocupa, que es el espacio de Traube, tampoco debería sentirse ocupado. Pero muchas veces, si nosotros determinamos por percusión de que el espacio de Traube está ocupado, es que el vaso está incrementado de volumen. ¿Ya? En cuanto a la citis, como les decía, el volumen mayor a 1000 mililitros, ya pudiera decirnos que hay un síndrome ascítico por Matías desplazable, ¿no? Aunque en menor cantidad dice que el signo clínico más sensible a menor volumen es el signo de Charcot, ¿ya? Y cuando hay dolor abdominal en el paciente que tiene ascitis, debemos pensar en una peritonitis bacteriana espontánea. Peritonitis bacteriana espontánea, acuérdense. Ahí está el signo de la oleada. Miren, hay un colega que nos ayuda poniendo las manos para hacer el corte de esa interfaz aire-agua. Por un costadito se hace la percusión y por el otro lado se hace la palpación, donde recibes el golpe de la oleada. La verdad que este paciente inclusive me parece que no van a ver nada, porque eh, ahí está, yo lo veo flaquito, ¿no? Y ni siquiera me gusta cómo hace la oleada, pero bueno, esa es la idea. Estos chicos parecen del OPT también, ¿eh? Miren cómo le toca. ¿Qué está tocando? No está tocando nada. Bueno, a mi gusto está muy mal ejecutado ese signo de oleada. Muy bien. Igual, miren, es un flapping. Miren cómo mueven sus manitos. Es un flapping o asterixis. Y en este caso es flapping espontáneo todavía. Y dentro de los exámenes de laboratorio, podemos sobre todo evaluar el hígado mediante un perfil hepático, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver un incremento de las transaminasas, sobre todo si está en la parte aguda de la hepatitis. Bien. Ver si hay o no colestasis, sobre todo que se presenta cuando hay cirrosis biliar primaria, donde hay un incremento increíble de la gamma-glutamila fosfatasa alcalina. Y cuando la función hepática ya está comprometida y una prolongación del tiempo de protrombina por falta de factores de coagulación, disminución de la albúmina, de la pseudocolistenerasa, bueno, en el hemograma, ¿puede haber anemia ferropénica? Sí, por hemorragias a repetición, sí. Por déficit de vitamina B12, sí, también. Pancitopenia por el hiperestrenismo, ajá.
Y siempre no nos olvidemos de detectar los antígenos y anticuerpos para la hepatitis B, para la hepatitis C, la ceruloplasmina para la enfermedad de Wilson, las alteraciones transferina y ferritina para la hemocromatosis, antimúsculos liso, anti-LKM para la hepatitis autoinmune, antimitocondriales y anti-M2 para la cirrosis primaria. Para mí esto es biopsia, ¿ya? Entonces no nos olvidemos de que una de las formas más importantes que nos nutre más en el diagnóstico y poder diferenciar si una ascitis es por etiología por hipertensión portal o no hipertensión portal, es la paracentesis, ¿no? Es una paracentesis con una técnica adecuada, según estas indicaciones y contraindicaciones absolutas y relativas, ¿no? Aquí para mí está acá en el lado contrario, porque usualmente podemos hacer en el lado izquierdo o en el lado derecho, ¿ya? Más hacemos el lado izquierdo que el derecho, pero bueno, es válido hacer en ambos lados, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve la paracentesis? En primer lugar, para determinar si peritonitis bacteriana espontánea, si el número de polimorfo nucleares es mayor a 250. ¿Para qué más? Para determinar el gradiente de albúmina que hay en el suero y el líquido acítico. Si es mayor a 1.1, significa de que hay hipertensión portal y por ende una cirrosis hepática. ¿Qué más? Para determinar si luego que se le hace el estudio de ADA, si el paciente está cursando con una tuberculosis que está generando ascitis, que es otra de las causas de ascitis. O sea, no todas las ascitis son por cirrosis, ¿no? También hay ascitis por problemas renales, por problemas cardíacos, problemas infecciosos, ¿no? Hasta parasitarios, déjenme comentarles. Muy bien. Entonces, estos son los insumos necesarios para hacer un estudio de líquido cítico. Hay los guantes, el paño fenestrado, la iodopovidona. Miren, hay que hacer una esterilización de la zona. Bueno, ustedes ven que ha puesto esos campitos. Se pone pues con el afán de proteger el área y evitar la contaminación, un campo que los pueda separar del resto de la cama del paciente, porque esto está en el borde de la cama. ¿Ya? Entonces se le hace una limpieza, en este caso he utilizado yodopovidona, alcohol. Cada vez utilizamos menos yodopovidona de alcohol, ¿no? Entonces limpiamos mucho mejor que esto. Limpiamos con clorexidina, alcohol, y no realizamos de frente un clavado así, sino que vamos inyectando de a pocos lidocaína, y luego de inyectar lidocaína y llegar a la zona donde nosotros pensamos que está el líquido, recién hacemos la paracentesis. Bueno, pues este es otro tipo de metodología. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer para determinar un estudio de imágenes? ¿No? Para mí, lo que más rinde es la ecografía abdominal. ¿Doppler hepático se puede hacer? Claro que sí. Claro, sí se puede hacer el Doppler hepático, pero la verdad es que solamente para determinar si es que hay un síndrome de Budd-Chiari, ¿no? En el caso de la encefalopatía hepática, nosotros, este cuadrito de acá está en un libro, en un libro de acceso libre, ¿ah? Que debería de estar en la Asociación Latinoamericana de Estudio del Hígado, ¿ya? Si lo buscan, excelente sería. Voy a tratar de buscarlo, yo tenía una copia digital de esto. Si es que hay, se lo voy a compartir. Ya, si te lo logro encontrar. Ya. Este es un libro que está así de acceso libre, que es muy bueno, es peruano, muy bueno, muy bueno. Ya. Entonces, la encefalopatía hepática es una normalidad neuropsiquiátrica en pacientes con disfunción hepática. Tiene muchos síntomas, y afecta al 45% de los pacientes cirróticos, sobre todo los que tienen Child-C, ¿ya? Y incrementa mucho el riesgo de mortalidad y morbilidad. Ahí están los tipos de encefalopatía hepática, A, B, C.
y la sexta que es asociada a cirrosis e hipertensión portal, ¿ya? Hay otras asociadas a falla hepática aguda. Ah, en el mundo, ¿ya? Antes que me olvide, en el mundo, ¿cuál es la causa más frecuente de trasplante de hígado? O vale decir, en el mundo, ¿cuál es la causa más frecuente de pérdida de hígados? ¿Saben cuál es? Y no es por nosotros en Latinoamérica, es más por Europa, Estados Unidos. Por los intentos de suicidio con paracetamol. O sea, la gente piensa que tomando paracetamol se va a morir inmediatamente, pero no es así. Se muere como después de 2 meses por falla hepática fulminante. O sea, la falla hepática fulminante tampoco es de hoy día para mañana. Como le dije, el hígado es un órgano muy noble que aguanta mucho golpe, ¿no? Entonces, fulminante es cuando demora 1 o 2 meses. Entonces ahí hacen ictericia, hacen todo el árbol de manifestaciones de cirrosis, ¿ya? Y hacen una falla hepática fulminante. Y en ese tiempo, más que suficiente para completar los estudios para hacerle trasplante hepático. En otros países esa es una de las causas, porque como son jóvenes las personas que hacen eso, intentan suicidarse tomando paracetamol y en otros países hay mucho acceso a ese tipo de tratamientos, entonces esa es la principal causa. Por ende, es importante saber cómo tratar las intoxicaciones por paracetamol, porque se está empezando a ver con relativa frecuencia aquí en Tacna o en el Perú, porque cada vez hay más tontos que toman paracetamol. El tema es que, el tema es que muchas veces no preguntamos y tú vas a la farmacia y por 20 céntimos te venden un blister de paracetamol. Es muy fácil conseguir paracetamol y es muy tóxico el paracetamol. Y se nos olvida preguntar. Pregunten siempre si ha tomado paracetamol o no. Y todo paciente cirrótico no debería tomar paracetamol. Entonces, los síntomas de la encefalopatía hepática son inespecíficos, desde leves hasta coma profundo. De hecho, el primer paciente que tuve en mis manos cuando yo estaba de interno y que falleció ha sido por un coma por cirrosis hepática. Un señor que no debería de comer porque, bueno, estaba en una cirrosis avanzada y tenía restricción de proteínas porque estaba encefalopático. Entonces yo me acuerdo que le puse un enema, no, le puse una sonda rectal y a través de la sonda rectal le pasábamos enemas a repetición y fue efectivo realmente. Después de 3, 4 días despertó. Uy, estaba contento, estaba todo barrigón porque estaba con su asitis, pero despertó y todo y andaba tranquilo el hombre. Y de repente volvió a entrar otra vez en coma y falleció. Entonces decía, y qué raro, ¿no? Al día siguiente que pasamos visita, estando la cama vacía, hacíamos un corolario del paciente y conversábamos, ¿no? Decíamos, sí, pues pobrecito, cómo que se murió, ¿no? Y después de tanto esfuerzo, tanto trabajo que le pusimos su sonda rectal y todo, sí, pues es que él quería comer, pero no debía comer, pues sí, porque la comida le hacía daño, ¿no? Porque estaba en restricción proteica, ¿no? Hablábamos. Y el paciente del frente dice, doctor, disculpe, el paciente del frente no debía comer, no debía comer pues, porque estaba mal con su cirrosis. Ah, dijo, ¿por qué? Le decían, porque él se comía la comida del abuelito. Entonces, ¿qué pasaba? Que al costado de este paciente que no debía comer, había un abuelito que tenía una sarcopenia atroz, o sea, que no tenía músculos y tenía indicado dieta hiperproteica, hipercalórica. Ya, pero ese abuelito no tenía familia. Entonces venía la técnica que distribuía la comida y le dejaba al abuelo un plato con doble presa de carne, huevos, un plato pues así, súper contundente. Y al cirrótico le dejaba un plato con un huevo sancochado y punto, ¿no? Entonces el cirrótico comía su huevito y al abuelo no había nadie que le diera de comer.
que tenía su plato ahí humeante, como el abuelo no podía ni moverse, el cirrótico se comía el plato del abuelo. Y después de 2 o 3 días entró nuevamente en encefalopatía y se murió. Nadie se dio cuenta de que estaba haciendo eso el tipo. Lamentablemente fue cara o fue caro el precio que pagó por su broma. Pero bueno, en todo paciente cirrótico hay que hacer una evaluación neurológica, ver cómo está su función motora, si hay o no flapping, si reconoce en qué fecha se encuentra, en qué lugar se encuentra, ¿ya? A veces tan solo preguntarle un ejercicio matemático de matemática simple, como restas de 3 en 3 a partir de 20, nos puede dar pistas que el paciente está en encefalopatía hepática. Entonces, miren, por ejemplo, en la hepatitis C hay los distintos tipos, en todos los pacientes, ¿no? de encefalopatía hepática, y precipitada, y espontánea, recurrente, ¿ya? Y la escala que más utilizamos son los criterios de Westhaven para determinar los grados de encefalopatía hepática. Ahí está el grado 1 al 4, que el 4 es coma. Pero miren, el grado 1, que es lo más difícil de encontrar, hay euforia o ansiedad leve o falta de atención, deterioro del desempeño, ¿ya? En grado 2 es más fácil de diagnosticar, y el grado 3 ni vuelta que dar, bueno, hasta el portero lo detecta, ¿ya? Pero aún así, la encefalopatía hepática significa ya un mal pronóstico para el paciente, ¿no? Es muy, muy, muy bajo su supervivencia, ¿no? Y afecta mucho su calidad de vida, sobre todo si es que se les restringe la dieta, ¿no? Aunque no debería de quitársele completamente las proteínas, cada vez se determina de que hay una cantidad mínima de proteínas que debe de comer, ¿no? Porque está relacionada a la sarcopenia, está relacionada a la poca ingesta de proteínas también, entonces debe de comer de manera regular, ¿ya? Pero, ¿cómo podemos determinar ya la concentración de amonio arterial también, ¿no? Hay pruebas neuropsicológicas, neurofisiológicas y análisis de frecuencia crítica de parpadeo, ¿ya? Que nos pueden determinar de una forma laboratorial, de determinar la encefalopatía hepática. La tomografía básicamente es para descartar que hay otro problema, ¿no? Un paciente con un tumor en el cerebro, tiene encefalopatía hepática, doctor. No, pues también la encefalopatía es multifactorial. Puede ser una encefalopatía por tóxicos, puede ser una encefalopatía por un hematoma subdural, ¿no? Entonces, no necesariamente todo es hepático, por si acaso. Muy bien, chicos. Preguntas sobre el tema. A ver, los supervivientes, pregunto yo si no. Gustavo, ¿estás ahí? Gustavo Josué, Sí, doctor. ¿alguna pregunta? No tengo ninguna duda. Ya, muy bien. Michelle, Michelle Alexandra. Todo claro, doctor. Ya, muy bien. Ya que nadie pregunte y todo está clarito, vámonos para el segundo tema, ¿ya? ¿O quieren hacer el tercero? No, a lo mejor el segundo nomás. El tercero lo hacemos otra fecha, creo. El segundo tema. Veamos. La segunda parte es sobre la semiología de la enfermedad acidopéptica y hemorragia digestiva alta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la enfermedad acidopéptica, ¿ya? Nosotros siempre nos maravillamos respecto
al funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible de que nosotros podamos comernos, por ejemplo, un picante a la tacneña que tiene dentro de sus componentes intestinos, tiene estómagos, ¿no? Partes del tracto digestivo de otros seres vivos, ¿no? Cocinados y aderezados adecuadamente y que ingresan a nuestro estómago y que nuestro estómago tiene la capacidad de diluirlos y transformarlos en sustancias que podamos aprovechar, disminuirlos en su expresión mínima a aminoácidos para que puedan ser absorbidos en el tracto digestivo y posteriormente ser incorporados a nuestra humanidad. ¿Cómo es posible que nuestro estómago tenga la capacidad de diluir carne, siendo carne él mismo? Entonces, nosotros podemos hablar de que el estómago en sí guarda un equilibrio entre componentes protectores o factores protectores y factores agresores, ¿ya? Dentro de este equilibrio, nosotros no tenemos síntomas. Si salimos de este equilibrio, empezamos a sentir ardor, pirosis, ¿sí? ¿Quién nos hace perder este equilibrio? Actualmente, la tensión emocional, los malos hábitos nutricionales, la presencia o ausencia de este microbio, Helicobacter pylori, la ingesta de alimentos o medicamentos que debilitan la capa protectora como los antiinflamatorios no esteroideos. Y como consecuencia de este desbalance, se daña la mucosa protectora del estómago y se forman físicamente pérdida de sustancia o aparición de ulceraciones a nivel del estómago, del duodeno. Entonces nosotros malogramos nuestras líneas de defensa, como el moco, el bicarbonato, las células epiteliales, que hacen una función de barrera y empujan el ácido hacia la luz gástrica, ¿ya? Entonces, al perder todos estos mecanismos de defensa, se forman las úlceras. ¿Qué otros factores son agresores en nuestro estómago? El shock. ¿Qué es el shock? El shock, hablamos de un shock vascular, o sea, cuando no hay una adecuada perfusión hacia nuestros órganos. Ese es un shock. Cuando la presión es menor a 65 milímetros de mercurio, presión arterial media, por ejemplo. Que hay una enfermedad cardiovascular, una insuficiencia renal, una hepatopatía, es un factor agresor. La insuficiencia renal produce daño a nivel de la mucosa gástrica directamente, por todos sus mecanismos, ¿no? Hay la famosa gastropatía urémica, ¿no? La radiación también es como la radiación pues una quemadura, ¿no? Mire, este cuadrito lo bajé de un artículo muy bonito hace algún tiempo sobre la acción del Helicobacter pylori, ¿no? ¿Qué hace el Helicobacter pylori? Inhibe, inhibe los, la aparición o la expresión de los genes protectores del, para el cáncer gástrico, ¿ya? Eso es lo que hace el Helicobacter pylori. Hace un daño a nivel cromosomal, ¿ya? ¿Qué más?
hace de que el estómago o se genere el cáncer gástrico. Miren, por ejemplo, dieta alta en sal, fumar, ¿no? Ingerir mutágenos. ¿M? Bueno, pero básicamente el Helicobacter pylori hace una inhibición de la expresión de o de los genes protectores. Entonces, hace un daño directo, daña las células mucosas y por ende promueve la formación de úlceras gástricas. Entonces, miren el papel de los agentes agresores a nivel del estómago y el duodeno, donde ahí vemos que el Helicobacter pylori, por ejemplo, es muy frecuente y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. El otro, miren, síndrome de Solinger-Ellison, una pequeña cantidad. Y desconocidos, otro tanto. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay? Los fumadores. El fumador no tiene una buena perfusión a ningún nivel. De hecho, un paciente que se le hace un trasplante de dedo, por ejemplo, que es muy dependiente de la vascularidad fina, fuma, puede perder ese injerto, puede perder el dedo que se le ha injertado. ¿Ya? El fumador también presenta un aumento en la producción basal de ácido. ¿M? Y pareciera que tuviera un rol en los pacientes que tienen infección. Ni qué hablar del efecto de ese alcohol, el alcohol, ¿no? El alcohol desnaturaliza las proteínas con el contacto directo, ¿ya? Genera más producción de ácido. Y bueno, en asociación con la hepatopatía crónica puede producir pues un daño, ¿no? Los corticosteroides, no solamente los AINES, también los corticoides, ¿no? Ahora está de moda, ¿no? Todo el mundo dice, doctor, me duele la cabeza, el cuello. Ah, ya, perfecto. Como yo soy el gran doctor, te voy a dar diclofenaco con dexametasona. Le pasa el dolor en una, ¿no? Pero si el paciente está mal del estómago, le hace un hueco también en una al estómago. ¿M? Entonces hay que siempre preguntar. Si vas a dar un tratamiento, debes de saber las consecuencias que puede generar ese tratamiento y sobre todo preguntar si el paciente está en el grupo de riesgo para la aparición de esos síntomas, ¿no? O sea, ¿qué cosa estoy tratando de decirles? Si, por ejemplo, es un viejito de 60 años con antecedente de úlcera duodenal, que viene con un dolor de cuello y hombro, y dice, ah, ya tiene dolor de cuello y hombro, ya, perfecto, no se preocupe, yo le quito con una inyección, le quito el dolor, y le pones diclofenaco con dexametasona intramuscular, y encima le dejas, ¿qué le puede dejar? A ver, cualquier ya, diclofenaco mismo, ya, vía oral, para que tome. Una semana. Al tercer día, al tercer día el paciente está Al tercer día el paciente está con sangrado digestivo, hemorragia digestiva alta y todo eso. Entonces, hay que preguntar pues si es que el paciente tiene o no tiene, si tiene o no tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedad ulceropéptica. Bien. ¿Qué más? Dice, en cuanto a la dieta, no existe evidencia que las comidas causan o promuevan la enfermedad ácido péptica o interfieren en en la cicatrización de las úlceras. Es cierto, ¿no? Ante la aparición de estos dietas. Hay unas dietas que se hacen en horarios que solamente puedas comer 8 horas, como es el famoso ayuno intermitente. No he visto que genere la aparición de más úlceras, la verdad, por lo menos en personas sanas, jóvenes, ¿no? Y inclusive, cuando el paciente está con una úlcera, le damos tratamiento para la úlcera. Al segundo o tercer día del tratamiento ya le estamos indicando que coma. ¿Mm? Dentro de los factores psicológicos, ¿no? La depresión, la ansiedad y el estrés emocional promueve la aparición de enfermedad ulceropéptica, pero sobre todo a nivel duodenal, ¿ya?
Por eso está pues la úlcera del paciente que tiene, la úlcera del paciente que tiene, que tiene un trabajo de orden gerencial, ¿no? ¿Mm? En cuanto a las características clínicas, la gran mayoría de ser asintomático, hace una dispepsia, después un dolor tipo ardor a nivel en epigastrio, ¿no? ¿Se puede despertar muchas veces el paciente por dolor? Claro que sí. ¿Dolor muy severo? Claro que sí que presenta dolor y lo despierta, ¿no? Hay incluso cuadritos antiguos clásicos que tratan de diferenciar si un paciente tiene úlcera duodenal con úlcera gástrica, que la duodenal es más así, que la gástrica es más asá. La verdad que yo he tratado de contrastar eso con lo que veo con el endoscopio y es bien difícil para mí diferenciar, ¿ya? Muchas veces no coinciden los cuadros. Entonces, para mí, más fácil o más preciso es la endoscopia. El estudio radiológico para ver úlceras en el tracto gastrointestinal superior es limitado, pero cuando es lo único que tenemos, es muy valioso, ¿eh? Por ejemplo, hay pacientes a los cuales yo no me atrevo a hacerles endoscopía porque respiratoriamente está cancelado. Está con más de 6 litros de oxígeno por cánula vinasal, con un PAFI, ¿no? O sea, con una función respiratoria muy disminuida, con un PAFI menor de 250. ¿Qué tal con insuficiencia respiratoria? ¿Qué le vas a hacer endoscopía así? No, no puedes hacerle de manera segura para el paciente. Siendo un procedimiento diagnóstico todavía peor. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Lo mejor es una radiografía abdominal a doble contraste y para ver la aparición de una úlcera versus un cáncer gástrico. Pero más no podemos hacer. Cuando mejore la parte respiratoria, bueno, y ahí le hacemos la endoscopía, ¿no? Pero mientras tanto, no. Miren, el fin supremo de la endoscopía es determinar si hay malignidad o no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar si es que hay malignidad o no? Si no es tomando una biopsia. Entonces, toda endoscopía debe de, de tener un estudio de biopsia. Siempre, siempre. Obviamente que no todos pues tienen neoplasia, ¿no? Pero es el objetivo. En este fin, sobre todo, en este momento, tenemos una capacidad de diagnosticar lesiones después de 1, de 2 milímetros, o sea, de 2 milímetros para arriba, 2, 4 milímetros, ya podemos verlo. 8 milímetros, ya es un dinosaurio, ya podemos verlo. Ya. Raras son las formas de neoplasias gástricas, ¿no? Que no podamos ver, ¿no? Las que están dentro del lumen, ¿ah? Porque hay neoplasias que están por debajo del lumen, esas no las podemos ver. Pero menos mal, son las menos frecuentes, ¿ya? Claro que endoscópicamente, pues, no está al alcance de todos, ¿no? Incluso para nosotros mismos. Ahí están las características clínicas, las indicaciones por las cuales podemos hacer una endoscopía. Miren este cuadrito, les puse ya hace tiempo, ya, a razón de que esa pregunta, ¿no? De, doctor, ¿y cómo diferenciamos la úlcera gástrica de la úlcera duodenal y todo esto? Ahí está el cuadrito, ¿ya? Hasta ahora no me ha coincidido a mí ni una vez, ¿ya? Pero bueno, ahí está, para conocimiento de todos. Esta es una radiografía. Bueno, para que los que no se ubican, esta parte de acá, este de acá es el parte del cuerpo gástrico, esto de acá es el antro gástrico, esto que está acá es el paso del antro hacia el bulbo duodenal,
esto que está acá entre oscuro, que es aire, y blanco, que es el contraste, es un nivel hidroaéreo. Este acá es el bulbo duodenal. Y aquí, un poquito más abajo, hay esta formita, que es una úlcera. Porque todo debería ser así, pero no, acá hay una úlcera. Entonces, miren esta evolución del ciclo de Sakita-Miwa, ¿no? Donde nosotros podemos ver cómo las úlceras van cambiando, y se cicatrizan y puede volver a abrirse y cerrar y hacer un ciclo. Así es. Y acá inclusive puede aparecer una neoplasia y puede ser una neoplasia. Pero ojo, por siempre hay una pregunta, doctor, ¿y las úlceras producen cáncer? No, el cáncer nace como cáncer y la úlcera nace como úlcera. Son dos cosas distintas. ¿Que un cáncer se puede ulcerar? Claro que sí. Entonces, les pongo este recuerdo anatómico porque justamente hay áreas, como por ejemplo la arteria gastroduodenal, cuando hay una úlcera acá en el bulbo duodenal, en la pared posterior, donde está el recorrido de la arteria gastroduodenal, para nosotros es un temor hacer tratamiento endoscópico en esta zona, porque en primer lugar es difícil de enfocarlo, no podemos verlo bien, y si es que sangra de manera salvaje y muchas veces incontenible. Y si es que los cirujanos son amigos, tal vez pudieran ayudarlo. Pero si no, el paciente puede morir por desangramiento o exsanguinación. Entonces, miren, esta es una úlcera, ¿ya? Donde podemos ver qué es esto. Esto que está acá es un vaso visible. Es como decir la espoleta de una granada, ¿sí? Aquí sangra de manera activa, ¿ya? Y muchas veces mortal. Este es el estadiaje endoscópico, y es aquí también, ya, cuando vemos el A consagrado, la úlcera activa, H en cicatrización y S en curación. Ahí vemos algunas características para hacer una diferenciación entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. El tratamiento es igual, ¿ya? La mayoría del tratamiento se recibe justamente con inhibidores de la bomba de protones y jarabes que se adhieren a la zona de mucosa que está dañada, ya como en este caso el sucralfato. Si es que el paciente tiene Helicobacter pylori, obviamente tenemos que erradicarlo. Hay que darle tratamiento erradicador. Hay varios esquemas, ¿no? El que yo uso todavía es el de forma clásica, que algunos todavía no lo están usando. Yo la verdad veo que la respuesta antibiótica todavía sigue siendo buena, ¿no? Como el de claritromicina, amoxicilina. Hay otros que le agregan metronidazol, bismutol y todo. El tema es que el paciente con ese otro nuevo esquema muchas veces hay abandono de tratamiento. Entonces hay que tratar de que haya una buena adherencia. Como les decía, se le da sucralfato, bismuto. La prostaglandina E2 es el único gastroprotector, ¿ah? Químicamente hablando, el único gastroprotector, ¿ya? La prostaglandina E2. El único problema es que la prostaglandina E2 también es un medicamento usado para los abortos, ¿no? Es medio complejo de recetar. Y ahora hay inhibidores de los de protones con muy buenos, como el tegoprazán, muy buenos. Endoscópicamente se puede clasificar como con la clasificación de Forres, ¿no? O hemorragia activa, hemorragia reciente, con signos de sangrado, ¿ya? Fácil. ¿Para qué nos sirve la clasificación de Forres? Nos sirve para
determinar la posibilidad de resangrado o recidiva. Ya, eso es importante. Ese es el objetivo de la clasificación de Forrest. Entonces, ¿cómo saber? ¿La hemorragia digestiva es alta o es baja? Clásicamente, la hemorragia digestiva alta y baja se diferencian a través, se dice que es por encima del, del TRACE, ¿no es cierto? Entonces, ahí es alta y por debajo de eso es baja. La mayoría de veces de los sangrados digestivos son sangrados altos, el 85% de veces son sangrados altos, ¿ya? Entonces, pero no necesariamente los sangrados altos, eh, vale decir que no necesariamente las melenas, ya, que es la característica de la hemorragia digestiva alta, ya, son generados por sangrados de orden digestivo, sino también toda la sangre que pasa por el tracto digestivo se pone negra y forma melena, como por ejemplo una epistaxis profusa, ¿no? El paciente se traga la saliva, se traga el sangrado, se digiere y hace melena también, ¿no? Entonces no es hemorragia digestiva alta. Entonces, de manera clásica se dice, toda sangre que el sangrado digestivo alto, que es por encima del ángulo de Trace, ¿no? Se manifiesta mediante la presencia de melena en las heces, ¿no? Heces negras, ¿no? Sangre digerida. Pero la sangre también se digiere o se pone negra, por ejemplo, en un sangrado en colon derecho y siendo el paciente estreñido. ¿Se digiere? Claro que se digiere. ¿Puede ser melena? También puede ser melena. Pero clínicamente lo más frecuente es que la melena corresponda a una hemorragia digestiva alta. Es lo más frecuente. ¿Ya? El hematocrito también. El paciente que tiene un melena y disminución de hematocrito, ¿no? Y trastorno hemodinámico nos puede decir que se trata de un sangrado digestivo importante, pero si es un sangrado masivo, rápido, nosotros tomamos, muchas veces el hematocrito ni siquiera está alterado, porque el cuerpo no ha tenido el tiempo para compensarlo, para introducir líquido dentro de las arterias y venas y por ende no se ha diluido todavía la sangre. Entonces, cuando es una pérdida aguda, el hematocrito todavía no se varía. Ojo, ¿ya? Entonces, muchas veces es necesario hacer una endoscopía de urgencia cuando vemos que el paciente tiene hematemesis y melena y tiene trastorno hemodinámico, hay que hacer urgente una endoscopia inmediatamente porque puede tratarse de un sangrado arterial masivo, ¿ya? O un sangrado varicial, ¿ya? Tanto así que el 10% es mortal. 10% para la medicina actual es demasiado, ¿ya? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un sangrado menor a 100 mililitros, es probable que no se vea. Lo absorban completamente. Pero si es más de 100 mililitros, sí van a poder ver melena. Menos de 100 mililitros, ¿cómo van a poder determinar si hay sangrado o no? Es con la presencia de sangre oculta en las heces. Porque eso sí se vuelve positivo con menores volúmenes. La hematoquesia es cuando el sangrado es rojo vinoso, ¿ya? Rojo vinoso. Cuando hay sangrado rojo vinoso, ya. Ahí sí, nosotros podemos decir que se trata de una hematoquesia. Usualmente es en el colon, pero aún así la hematoquesia se estudia haciendo una endoscopia primero y luego una colonoscopia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 10 al 20% tiene su origen en el tracto gastrointestinal superior. Con pérdida de más de 1 litro en 30 a 60 minutos, puede tratarse de una hemorragia digestiva masiva que puede presentar hematoquesia. Y obviamente tiene que haber
cambios hemodinámicos, ¿no? Porque es un sangrado masivo, ¿no? Entonces, ojo, ¿cuál es la diferencia de vómito borracio con vómito porracio con P? Borracio viene pues de la medicina, de la semiología clásica, ¿no? Borracio, de las borras o restos de café, ¿no? Cuando se hacía el café en olla, se sancochaba y quedaba el fondo del café con puntos negros, ese es el vómito borracio, ya con puntos oscuros. El vómito porracio con P viene de vómito fecaloideo o vómito verduzco con muy mal olor, ¿no? Es por obstrucción muchas veces a nivel de intestino delgado, ¿ya? La melena, heces negras con muy mal olor, que es muy diferente de la pseudomelena, que puede ser generado por la presencia o por el uso de sustancias como el subsalicilato de bismuto, que así se hace, es muy parecido a la melena. En ojos no entrenados muchas veces lo pueden confundir con melena, sobre todo de noche, con luz de fluorescente, qué sé yo. Pero ¿por qué? Porque es un color negro petróleo, pero que ustedes lo diluyen entre los dos, entre las yemas de los dedos, se diluye a un color verde oscuro. ¿Ya? En cambio, el- la melena no es así. ¿Ya? Y la hematoquesia es el sangrado, una visualización rojo venosa, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿puede haber infección viral? Claro que sí. Hay que ver el uso de antiinflamatorios, esteroideos, el abuso de alcohol, miren, por el uso de bismuto, como les comentaba, la pseudomelena, y la pérdida de peso y cambio del hábito intestinal. ¿Por qué? Por el cáncer. El cáncer hace muchas veces pérdida de peso, el paciente baja de peso, más del 10% en 1 o 2 meses, porque está bajando de peso y encima se melena, y encima lo ven con anemia, ya, y le hacen la endoscopia y tiene un cáncer gástrico. O el paciente de nunca ser estreñido, de los últimos 2 meses se vuelve muy estreñido, cáncer de colon, ¿no? Si lo asociamos a pérdida de peso, ¿no? Anemia, ¿no? Hematoquesia, rectorragia, a veces cuando la tumoración es del recto, a veces rectorragia, por si acaso. En cuanto al examen físico, en todo sangrado digestivo debemos de ver principalmente el estado hemodinámico en ese momento del paciente. ¿Qué hay que diferenciar? Que hay que determinar si hay hipotensión, si hay taquicardia y si hay piel fría y sudorosa. Hay que descartar la presencia, como les decía, si, de signos clínicos que pudieran hacernos sospechar en una hepatopatía crónica, ¿no? Como telangiectasias, eritema, ictericia, ginecomastia, ascitis, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque pudiera tratarse de un sangrado varicial. Acuérdense que la hemorragia digestiva alta se separa en dos grupos, varicial y no varicial. Si es un sangrado varicial, si ustedes no tienen acceso a endoscopía, están ustedes, digamos, por Candarave, y un paciente tiene un sangrado masivo y usted lo examina y dice, "Es claramente un paciente con cirrosis hepática y está que vomita, ya vomitó 2 litros, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Ahí hay que colocar una sonda de Sengstack en Black and More, ¿no? Le colocan la sonda de Sengstack y eso le va a dar unas horas, ¿no? Para poder trasladar al paciente y mantenerlo hemodinámicamente y lo trasladen inmediatamente a un nivel superior. En este caso sería TAC, para poder hacer los estudios endoscópicos correspondientes. Todo paciente con sangrado digestivo alto, mínimo un registro que indique las características de las heces. O sea, hay que hacer un tacto rectal inicial. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí está el diagnóstico.
Sangre, ya habíamos hablado sobre las lesiones sobre el ligamento de Treis o ángulo de Treis, ¿no? Cuando es hemorragia digestiva alta, por debajo es hemorragia digestiva baja. ¿Cómo se presenta? Con hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia, ¿ya? Y las causas de hemorragia digestiva alta está la úlcera péptica, el sangrado varicial. El desgarro de Mallory Weiss clínicamente se ve en pacientes que inicialmente vomitan contenido alimentario, continúan vomitando y presentan recién sangrado en sus vómitos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que ha vomitado con tanta intensidad que vio un desgarro del esófago distal, ¿no? Que es el famoso desgarro de Mallory Weiss. Acordémonos que también hay lesiones vasculares tipo lesión de Delafroix y a veces esa puede ser exsanguinizante e inmortal, ¿ah? Existen las neoplasias gástricas, las gastritis erosivas, las esofagitis erosivas, ¿no? Sobre todo en los pacientes con antecedente de dolor tipo ardor a nivel retroesternal, ¿no? Una forma clínica de valorar el estado hemodinámico de un paciente es mediante la presión arterial diferencial entre el paciente que está en decúbito y de pie. Eso se llama ortostatismo. Cuando hay ortostatismo positivo, podemos saber que es un paciente que está teniendo un sangrado activo en ese momento, que todavía no se ha compensado hemodinámicamente y por ende es un paciente que reviste prioridad para cualquier manejo clínico, inclusive endoscópico. Y eso es solamente con una herramienta sencilla, que es un tensiómetro. Le tomamos la presión sentado o echado y de pie y encuentran una diferenciación importante en estas dos presiones arteriales. Con eso decimos que tiene ortostatismo positivo, el paciente es prioritario. Muy bien, chicos. Preguntas, por favor. A ver, Marcelo. Marcelo Rodrigo. Nada, no está Marcelo. Sayuri Fátima. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, Sayuri? No, doctor, todo claro. Mar